Pues hoy es martes, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor. Querido Joaquín, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Aquí nuevamente contigo, con mucho gusto. Venga, ¿qué traes, doctor? Pues Joaquín, un tema que creo que es del interés de las personas, de todos. Los sistemas educativos, lo que aprendemos en la escuela, Joaquín, creo yo que para muchas cosas en la vida quizás nos falta algo de conocimiento. Desde la Ilustración, toda la educación se fijó en transmitir conocimientos a las personas. Vamos a la escuela a aprender matemáticas, vamos a la escuela a aprender biología, física, pero poco nos enseñan, si no es que nada, a cómo elegir bien una pareja, a cómo darle un valor al dinero en la vida, a cómo manejar un fracaso, cómo manejar la administración. Y eso que de alguna manera en las escuelas no se terminaba dando, se había venido sustituyendo mucho en las familias, en la cultura, en los ambientes sociales en los que nosotros nos desenvolvíamos. Y fíjate, Joaquín, que las últimas 4 o 5 generaciones ha habido una fuga cultural en el mundo impresionante. ¿Cómo? Muchas de las cosas que aprendíamos, por ejemplo, cómo valorar a los demás, cómo tener una vida más cercana, más entregada, cómo ser más cercano a nuestros propios familiares. Tantas cosas, Joaquín, de lo que vale la pena en la vida que se nos fueron yendo. Simplemente pensemos en esa fuga cultural, un elemento esencial que es el lenguaje. Alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa. Sí. Ha habido una crisis enorme en el lenguaje, enorme, de un idioma español que tiene más de 88,000 términos en el diccionario de la Real Academia. Hoy los jóvenes, una gente muy culta en México, por ejemplo, no usa más de 3,000, pero los jóvenes no llegan a más de 300 palabras. ¿Más de su vocabulario es de 300 palabras? En promedio, Joaquín, en un país como México, sí. Entonces, claro, cuando no tienes palabras, el tema es muy profundo porque no tienes la manera de expresar, de transmitir un valor, de transmitir una idea a los demás, porque no tienes la palabra con la cual hacerlo. Junto con el lenguaje se ha perdido también mucho el sentido de la altura de los valores que se transmite, Joaquín. Fíjate que las culturas todas tienen valores, pero ¿cómo podemos saber si una cultura es mejor o es peor en el tema de valores? Dependiendo qué tanto esos valores sean más trascendentales. Esos valores que yo tengo, qué tanto me rebasan a mí. Si, por ejemplo, yo tengo un valor que es la generosidad, que me rebasa a mí para atender a otra persona, ¿no? En esa medida, ese valor tiene algo mucho más alto que si solamente estoy pensando en algo en mi persona. Si yo, por ejemplo, tengo un valor en el cual estoy pensando en el largo plazo, por ejemplo, hoy me esfuerzo, ahorro, porque sé que voy a tener una mejor vida en el futuro, a cambio de gastármelo todo el día de hoy y no sé cómo voy a llegar a la vejez, pues ahí tienes otro valor, por ejemplo. Los valores que son menos trascendentales valen menos y los valores que son más trascendentales suelen valer más. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido? Que ahora tenemos valores menos trascendentales. Lo que nos ha ocurrido es que en el ámbito de la sociedad, de las familias, hemos ido perdiendo esa transmisión de generación en generación que había, de esa manera de ver la vida, de esa manera de valorar las cosas, de esa manera de entender el mundo. Hemos olvidado, Joaquín, en el mundo que la verdadera educación es una mesa de 4 patas. Una pata, desde luego, es la transmisión de conocimientos, que es lo que se hace en las escuelas. Nos transmiten conocimientos. Hay otra pata muy importante, que es la transmisión de habilidades, que es cómo resuelvo yo un problema, cómo puedo enfrentar la vida y resolver esos problemas. Esa, hasta hace muy poco tiempo, en las escuelas no se enseñaba. Ahora en muchos programas educativos se habla de enseñar habilidades, de enseñar competencias, porque se empezó a ver la falta de competencias que había. Una tercera pata, Joaquín, que es fundamental, es la pata que tiene que ver con la inteligencia emocional, que esa la hemos dejado totalmente descuidada, Joaquín. Esa inclusive se mide, hay una medición que es el EQ, pero que hoy la verdad de las cosas en las escuelas, las personas pues la tenemos a un lado, y una cuarta pata que son
los valores, lo que yo llamo la cosmovisión, la manera en cómo vemos el mundo, cómo nosotros ponemos nuestros valores unos sobre otros, cómo ordenamos nuestra percepción de la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo, Joaquín? Que al perderse toda esa cultura, ver esa fuga cultural en las últimas 4 o 5 generaciones, donde aprendíamos estas cosas, donde aprendíamos a cómo manejarnos en una amistad, en una relación de pareja, cómo manejar el éxito, cómo manejar una traición y perdonar, todas esas cosas que nos las enseñaban los bisabuelos por sus experiencias, porque las veíamos en sus personas, se ha ido perdiendo. Eso no quiere decir que todo se pueda enseñar en la escuela, porque las cosas, Joaquín, que nos enseñaban en casa, en la familia, en los círculos sociales en los que nos movíamos, se enseñaban viendo a las personas, se enseñaban mucho con el ejemplo, porque las personas aprendemos mucho más y mejor de lo que vemos que de lo que escuchamos. De nada nos sirve que nos den toda una serie de teorías si nosotros no vemos eso reflejado en una vida encardinada, en una vida concreta. Entonces, ante esta fuga, esta pérdida, yo lo que estoy viendo, Joaquín, es que hoy estamos empezando a vivir en un mundo que, como ha pasado en otras épocas de la historia, está entrando en una época de decadencia. Ha habido épocas decadentes, como le pasó a la antigua Roma, como le pasó al Imperio Otomano, o como le pasó a muchos imperios en la historia, el propio Imperio Alejandrino, ¿no? en Grecia. Hace unos años, un columnista del New York Times, que es Ross Douthat, escribió un libro que se llama La sociedad decadente. Y en ese libro él toma una definición que a mí me parece, Joaquín, que explica mucho de lo que nos está pasando actualmente. Mira, te la voy a leer. La palabra decadencia, bien utilizada, hace referencia al estancamiento económico, al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual en un elevado grado de prosperidad material y de desarrollo tecnológico. O sea, cuando se nos va la fuga cultural, eso no quiere decir que no estemos bien en la parte material, que la sociedad no tenga un desarrollo tecnológico. El problema es que no sabemos qué hacer con ese desarrollo tecnológico. El problema es que ya no sabemos qué hacer con nuestra propia vida, que nuestra vida pierde sentido. De alguna manera, muchas universidades en el mundo y sistemas educativos han venido reconociendo cómo se ha ido perdiendo esto y lo han intentado sustituir. Te pongo algunos ejemplos. Hace años, cuando fue te acordarás, en el 2001, todo aquel escándalo de gobierno corporativo con la empresa aquella de energía de Texas, que era Enron, y con algunos otros casos de escándalos corporativos en Estados Unidos, se dio cuenta la Universidad de Harvard que muchos de los que habían defraudado eran exalumnos suyos. Y entonces, el rector en ese momento de la universidad mandó una carta a todos los alumnos diciendo: oigan, esa no es la manera de ser de Harvard. Nosotros tenemos otra escala de valores. A los pocos años en Harvard metieron en casi todos los cursos clases de ética que nunca las habían puesto. Otro ejemplo, por ejemplo, en universidades del Ivy League en Estados Unidos, donde los alumnos tienen muchos problemas de ansiedad y de depresión, se pusieron clases de psicología positiva. Hay una famosa clase, por ejemplo, una profesora, Laureen Santos, en Yale. Es la cátedra más escuchada en la historia de la universidad, en varios siglos, porque es centenaria Yale. Sí. ¿Por qué van a esas clases? Porque no están encontrando en el sistema educativo lo que necesitan y porque están sustituyendo lo que dejó de estar en el nivel social, en el nivel familiar. Todas esas cosas tan importantes para nosotros, Joaquín, que son desde cómo tratar a tus hijos y cómo educarlos, desde cómo alcanzar la plenitud humana, desde cómo tratar un matrimonio en sus altibajos, cómo mantenerte en un momento de debacle económica, cómo saber darle ejemplo a tus hijos. Esas son cosas que son fundamentales en la vida, que nos dan un proyecto de vida, que nos dan la plenitud y que nadie nos enseña. Entonces yo quisiera, Joaquín, si te parece bien a ti, proponerte una serie de contenidos o de programas
en los siguientes martes, lo podemos ir haciendo intercalado un martes y uno no, que se va a titular Lo que no se aprende en la escuela. Y empezar a tocar. ¿Y por qué no vienes también los miércoles o los viernes? Me encantaría, Joaquín. Bueno, ya quedamos los viernes. Bueno, voy Organiza tu vida, ¿no? Los viernes no, porque sales, ¿verdad? Salgo algunos viernes. Sí. Mira, si quieres te contesto que voy a hacer todo lo posible, que sí, nada más tengo que organizar varias cosas que tengo en la universidad. Pues nos echamos los dos porque, ¿sabes qué? No te... Vamos, yo te quiero todos los días. Yo no, vamos, las personas que nos ven, que nos escuchan. Gracias, Joaquín. No, pues a mí me da mucho gusto. Entonces piénsalo, tú organízate y me dices. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Oye, pues te lo entonces, agradezco. ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento, Joaquín, es que logremos dar elementos a las personas en un ambiente en el que sabemos más, pero comprendemos menos. En un momento en el que la mayoría de los fracasos profesionales que yo estoy viendo, de muchos profesionistas con los que trato, no es por motivo de no saber contabilidad o por no saber un tema de ingeniería. Es por un tema de falta de inteligencia emocional, por conflictos en el trabajo, por no saber manejar la presión o las relaciones con los demás. Yo creo, Joaquín, que lo que no se aprende en la escuela tiene mucho que ver con entender que hay elementos de la vida que son los centrales, lo que nos hace ser seres humanos, que hace tiempo desechamos como sociedad y que tenemos que empezar a recuperarlos, darnos cuenta de que hemos perdido tiempo. Y en un ambiente así, yo lo que quiero es dar elementos al auditorio para que puedan de alguna manera manejar estas situaciones que yo creo que son fundamentales. Ya. Hecho, doctor. A ver, dame la mano. Joaquín, ya es un acuerdo. Qué bárbaro. Es un acuerdo. Esta forma de llegar acá. ¿Alguien? Los que estén a favor de la propuesta del doctor, a favor de la votación económica, se pregunta a la Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Aprobado, bueno, pues doctor. Buscaremos estar aquí. Ya le hice ahorita, tema. Ya sabes quién, ¿no? Pero aquí con un tema serio. Sí. Bueno, pues esa es la idea, Joaquín, que aprendamos a recoger lo básico, la sabiduría de la vida en un momento en que esa sabiduría la hemos olvidado. Nos hemos olvidado de lo básico en el mundo. Sí, así es. Se ha olvidado desde las formas de la educación. Sí. La amabilidad. Y es que, Joaquín, de nada me sirve que a mí me digan en la escuela, oye, el respeto, y me den una clase de respeto cuando yo veo que en mi casa se insultan. De nada me sirve que me den una clase de civismo cuando veo que los compañeritos de al lado, mis papás, están mordidas para todo. De nada me sirve que me digan que existe un mundo ideal cuando yo no lo veo. Hoy, Joaquín, más que nunca, la juventud, por ejemplo, ha dejado de creer en la democracia. Hemos hablado aquí alguna vez del Latinobarómetro y cómo la población en México, pues veía el dato en Europa. En Europa la mayoría de los jóvenes ya no les interesa una vida democrática, porque ya no creen en esos valores. Es más, los jóvenes hoy, y por eso me interesa tanto empezar a mantener este lenguaje un poco de recuperación, de esperanza, de ilusión, ven el futuro peor de lo que están viviendo. O sea, nadie ve un futuro en el que va a haber mejoría. La gran mayoría de las personas hoy ven un futuro con nubarrones negros, un futuro que no saben a dónde va a llegar, un futuro que ven que no hay respuestas, que todo lo que les han dicho no ha funcionado en la realidad. Y quizás han llegado a ese punto porque no saben entender que el mundo no es una línea recta en la que todo tiene que salir como uno quisiera, porque esa no es la naturaleza humana. El mundo es, Joaquín, de subidas y bajadas, de claroscuros, de oscuridades y de luces. Y solamente la persona que sabe entender eso, que sabe comprender el mundo con todos sus defectos, pero al mismo tiempo manejar todas sus maravillas, que sabe entender el valor de lo material, de tener un peso en la bolsa y cómo gastarlo, de cómo conseguir un trabajo, de cómo enfocarse hacia dónde quiere verse en 10 años, tener un plan de vida y carrera, casi nadie lo tiene. En esa medida creo que podremos ayudar mucho a las personas, Joaquín. Ahora, déjame poner unos anuncios, ¿no? Porque sí, claro que sí. Vamos adelantando y ya lo anunciaremos formal. Muy bien, Joaquín, pues es esto, es tratar temas
profundamente humanos, pero para los que hoy quizás estas generaciones estamos más desprotegidos. Quizás, Joaquín, aquí voy recordando al paso de varios programas un viejo adagio que yo creo que es un adagio que resume gran parte de la sabiduría del ser humano, que es: en la vida, para llegar a la felicidad, para llegar a la plenitud, hay que saber sembrar flores nuevas en raíces viejas. Y esto es muy cierto. No podemos sembrar flores, que son los tiempos actuales, en la época de la artificialidad, de las pantallas, si hemos olvidado lo profundamente humano que hay detrás de nosotros. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestros sentimientos? ¿Qué hay de lo que estamos viendo hacia adelante? Y yo creo que ahí lo que podamos aportar, ayudar, que dé una luz, una chispa de ayuda, de ilusión, de esperanza, hoy que lo veo muy claramente marcado. Y te lo digo, no es un tema de México, es un tema global. Las juventudes en el mundo actual están como si les hubieras puesto el switch en off, haz de cuenta. Es que esto lo voy a usar para el Florestán de mañana, es que los jóvenes no ven más lejos de la pantalla. Así es. Y eso, Joaquín, hace que su mundo se reduzca, y en esa reducción, sin que se den cuenta, entran los estados de depresión, de ansiedad, de falta de visión de futuro. Cuando no hay nada que te prometa una ilusión hacia adelante, Joaquín, cuando pierdes el sentido o el propósito, no hay mucho más que hacer. Y yo creo que la misión que yo te propongo es que intentemos dar mensajes que ayuden en esa línea a las personas. Perfecto. Por ejemplo, yo creo que de lo más importante en la vida hay para mí son dos cosas. Primero, ¿qué vas a hacer con tu vida si te casas o no? Y si te casas... Fundamental. Sí. Y la segunda gran decisión que a veces es la primera: ¿qué voy a estudiar? A un chavo de 17 años no le puedes decir a esa edad, o 18, ¿qué vas a estudiar para siempre en tu vida? Joaquín, no hay la capacidad, no hay la capacidad. Yo te diría que del 100% de quienes estudian una carrera o inician una carrera hoy, quizás un 15 o 20% practica exactamente la carrera como es. La gran mayoría termina el ingeniero que se dedica a la parte financiera, el abogado que se dedica a temas en materia gubernamental. O periodísticos. O lo que sea. Yo no soy abogado. Bueno, querido entonces Joaquín, hablamos en un momento para claro que yo que pueda sí. hacer el gran anuncio mañana. El doctor José Antonio Lozano Díez, Joaquín, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.